Hola, muy buenas, espero que estés súper bien. Yo me presento, mi nombre es Sonia. Hoy quiero realizar un tarot interactivo del amor, cómo será tu futura pareja, o si la has conocido, o a lo mejor estás pensando en esa persona y no sabes qué será. Adáptalo a tu situación actual, futura, pasada, lo que más te resuene. Lo primero de todo es suscríbete, regálame un like, sobre todo apoya este canal para que pueda llegar a más personas, regálame sobre todo un like, comenta abajo con un corazón para que YouTube me pueda recomendar más, así también veo quién me sigue y quién me deja mucho amor en los comentarios con un corazón. Sobre todo, muchísimas gracias. Y si me quieres seguir por mis redes sociales, búscame por TikTok, Facebook, Instagram, Sakura Tarot. También, si quieres una sesión privada conmigo, en mi web, por aquí abajo. Y ahora sí, saqué hace poquito mis libretas que las podéis encontrar por Amazon. Una libretita de gatitos en el interior. Aquí, saludando el gatito. Y también diario de gratitud para agradecer 5 minutos al día. Vamos a quitar esto un momento para que lo podáis ver. Apuntar aquí por las mañanas o por la noche vuestra afirmaciones, gratitud, qué es lo que queréis manifestar. Aquí también mi otra libretita. Y cuaderno de notas. Súper kawaii. Las podéis encontrar por Amazon. Hacen envíos por todo el mundo. Y 5 minutos al día yo las recomiendo escribir porque en vuestro subconsciente se queda impregnado lo que queréis manifestar. Y wow, yo estoy utilizando este método desde hace mucho y la verdad que se nota todo lo que manifestéis. Se vuelve como más real, escrito, sobre todo el agradecer, ¿no? Todo es energía. Como estemos en ese momento es lo que vamos a manifestar. Y ahora sí tendrás que elegir este ovni, opción número 1, que lo vamos a llamar Arcturianos, que ahora conecto mucho con esta energía, con esta raza estelar. Opción número 2, Ariel. O la lámpara mágica, opción número 3. Si te ha resonado 2 opciones, 3, por supuesto que es válido de ver las 3 opciones. Ahora me callo y elige. Vale, pues vayamos por la opción número 1. Hola, opción número 1. Muchísimas gracias por verme, por suscribirte, por regalarme ese like. Vamos a conectar con tu energía. Voy a conectar con tu campo cuántico, con tu aura. ¿Cómo estás en estos momentos en el amor? Vamos a canalizar tu futura pareja o con la persona que estás preguntando. Vamos a ver. Vamos a fluir. Wow. Energía de fuego, de pasión. Tu amor es una persona muy activa, muy fogosa, muy de acción. Es una persona muy intensiva como a la vez tranquila. Ha vivido muchas experiencias, pero no el tema del amor. Es una persona, un alma vieja. Siéntete que es una persona que se mueve por ayudar al prójimo, a otras personas. Puede ser sanidad, medicina holística. O también en su tiempo libre le gusta mucho indagar sobre el tema de neurociencia y todos estos temas. Siento también que es muy consciente
con la conciencia sobre todo de los animales. Está muy conectado a la energía del animal. Y es una persona, a la vez que puede aparentar de acción fogosa, aquí estoy yo, por eso me sale la templanza, ¿no? De tranquilidad, de paz. Es una persona que necesita también conectar con su mundo interior. También le gusta como meditar. También es una persona que donde va trae como paz porque su aura tiene las energías muy elevadas. No es una persona que le guste estar con cualquier persona, chismorreo, pasa de todos esos rollos. Siento de que es una persona que vive en un lugar muy tranquilo, muy conectado con el mar, con la montaña. Las energías sobre todo lo necesita elevadas. Puede ser que ha tenido que batallar por alguna enfermedad, por una depresión, ansiedad. Siento también de que, opción número 1, tú te estás moviendo en una época de ansiedad, de cuestionarte todo, ¿no? Lo que nos han vendido. Si es así, yo actualmente he hecho mi investigación. Me encanta el trabajo de Jacobo Greenberg. ¡Wow! La teoría sintérgica. Es una persona que fue, a pesar de que sabemos lo que pasó, ¿no? En el 94, pero fue una persona que vivió, fue muy intensa, es un wow. Yo que he visto entrevistas, su trabajo, también me encanta el legado que dejó. Pachita, wow, también la llevo en mi corazón, Jacobo, wow. A lo que voy, que me recuerda la energía de Jacobo, ¿no? Que es una persona muy intensa, pero que ha vivido, es una persona muy experimental. Siento que es una persona que es lo que tú necesitas. Es una persona que no se acuesta con nadie. ¿Qué quiere decir? Que tiene sus principios, su legado, ¿no? Yo pienso de esta manera y no quiero rápido viene, rápido va, no, es una persona con principios. Aparte es una persona muy estudiosa, muy le gusta como emprender o a lo mejor también tiene su propio negocio. O a lo mejor también trabaja en algún laboratorio, pero para elevar la conciencia, temas de esos. No como este mundo desde esta ilusión en que vivimos, no. Es una persona muy despierta como tú, o a lo mejor tú también estás como viviendo una crisis existencial y por energía por fin nos va a encontrar también. Te va a aportar mucha claridad esta persona. Wow, es una persona totalmente nueva que llega a tu mundo, no es una persona del pasado. Puede ser una persona, si estás como pensando en esa persona, yo siento que no es una persona nueva que llega a tu mundo a cambiarlo todo. Es una persona, siento de que también puede ser, a ver, ya sabéis que si no, YouTube a veces puede ser un poco malote y si no me puede castigar, según qué palabras que diga. Puedes ver vídeos adultos, ya me entendéis, y hay cosas que a lo mejor si estás preguntando por esta persona, esto no va conmigo o te llega un red flag. Yo siempre digo, las energías nunca engañan y si por intuición o por información no te resuena mucho esta persona, suéltala. Porque de mientras estés ahí te estás invocando, te estás enganchando a esta persona y tú te mereces a alguien que esté a tu nivel de conciencia, no que te rebaje tu energía, sino que te la eleve. Como esta persona, ¿no? Vemos que está elevada, ¿por qué? Porque ya ha conectado con su mundo interior, ¿no? Como es arriba es abajo y como es dentro es fuera, ¿no? Y yo siempre digo, por sus frutos los conoceréis, por sus hechos los conoceréis a esta persona. Y tú te mereces una persona. Tú ya sabes qué es lo que quieres en el amor, pues no bajes tu estándar, céntrate ahí, porque a veces nos vamos como distrayendo en este mundo maya de ilusión y vamos como desequilibrando las energías. Cuando las vamos equilibrando, atraemos lo que deseamos, inconscientemente o conscientemente. Y tú te mereces una persona elevada que te aporte tranquilidad, florecer. Aparte que siento de que
Puede ser que esta persona la conozcas en algún evento, retiro, algo temas de relacionado con meditación, tema holístico, sanidad holística, por ahí va el tema, veo. Aparte siento de que es una persona sanadora también, que cura con las manos, pero a nivel muy petit comité, ¿eh? Y siento últimamente, opción número 1, que tus energías se han elevado. Puede ser también que te notes como una energía potente que sale en tus manos. Hazles caso porque estás elevando tu conciencia. ¡Wow! Esto es una confirmación de que es una... ¡Wow! Los enamorados. De que es una persona nueva, empiezas en una relación cuando tú te des la oportunidad de abrirte al mundo. De decir esto, yo soy lo que me merezco, yo soy digna de estar aquí, ahora en este mundo 3D, yo soy digna de mucho el universo entero. Y entonces, cuando tú te des tu lugar a ti misma o a ti mismo, esta persona aparece. Opción número 1. Todo lo tienes en ti. No siento de que de aquí a un mes, no, depende de ti. Cómo tú interactúes en el mundo, opción número 1. Sí que es verdad que también veo que os casaréis en menos de 2 o 3 años con esta persona. Eso me lo dicen muy claro, eso sí. Siento de que en sueños os habéis cruzado, incluso en algún viaje astral también habéis estado como juntos, porque pensar que somos seres multidimensionales. Nuestra alma, incluso durante el día, te has podido notar como tu cuerpo energético sale de tu cuerpo, ¿no? De este avatar. Y os habéis podido encontrar o algún mensaje de estoy aquí, mi amor, céntrate en ti y voy a aparecer. ¡Wow! Pero a veces nos complicamos o nos vamos distrayendo por esta 3D. ¿Qué más? ¿Qué más? Wow, la conoces, puede ser también en algún viaje. Es que siento de que esta persona la conoces en movimiento, algo imprevisto, que no esperas conocer a esa persona, pero en ese evento, en donde sea. Pero la conoces en algún viaje también que tengas programado, próximamente o ahora no. Riqueza imprevista. ¡Wow! Esta persona le va genial económicamente. Yo siento también que puede ser su propio jefe. Siento opción también número 1 que ahora mismo estás como no que quieres trabajar para ti misma o para ti mismo, pero no tienes como ese apoyo económico, no sabes por dónde tirar. Esta persona te va a dar la oportunidad o el apoyo económico de mi amor, yo te voy a apoyar en este proyecto, hazlo, sigue. Y siento de que es una persona que no te va a decir no, no sé qué, sino que es una persona tan evolucionada que te va a hacer evolucionar. O ese como golpecito que siento de que necesitas en estos momentos. Opción número 1. ¡Wow! Y es una persona que es sobre todo muy iluminada, que aporta paz, que incluso puede cambiar la energía de un mismo lugar, del mundo entero, de donde sea. Incluso es una persona que se le acercan mucho los animales. ¿Por qué? Porque impregna un campo cuántico, una energía bastante elevada, que hasta los animales se les acerca. ¿Por qué? Porque le aporta paz, tranquilidad. ¡Wow! Aparte con sus amigos, amigas, familiares, te vas a sentir súper a gusto.
Siento que con tu antigua pareja tuviste como incluso muchas movidas, un poco muy turbias también, con la suegra que se quería imponer, o tu antigua pareja estaba muy metido con su familia, primero mi familia, que aportaba más la familia y que si te tenía que dejar tirada o tirado, te dejaba y ningún problema. No te incluía en sus planes, ¿no? En algún evento familiar, no sé, no. Y decidiste como cortar. Puede ser también que si tu antigua pareja hay hijos por medios, incluso puede ser también, wow, qué turbio. Opción número uno, que esta persona te echó como de casa incluso con hijos o no, no sé, un poco. Wow, fue una época dura, opción número uno, pero esa época yo ya te veo mejor emocionalmente, más elevada emocionalmente, opción número uno. ¿Qué más? ¿Qué más? Wow, es que siento de que con esta persona te vas a expandir crecimiento. Vas a vivir una luna de miel con esta persona. Pero te lo tienes que creer que eres digna de conocer a esta persona. Puede ser también que en verano te apunte la sangre altera, ¿no? En verano, en primavera, que te apuntes a algún evento o algo y el universo ponga todo en marcha para que os podáis conocer. Yo siento de que en verano, en primavera, en buen tiempo, opción número uno, vas a dejar una época de ansiedad, de desequilibrio también mentalmente. Vas a aplicar herramientas para tu día a día para reducir esa ansiedad. Siento de que vas a meditar y te va a ir genial. Ejercicios de respiración, decir afirmaciones. Escribe también para liberarte. Sí que es verdad que últimamente me viene la energía Schumann, que está muy alta. Cuando esté alta, mira por internet, porque cuando esté alta vamos a aprovechar para manifestar, para visualizar, que puedan acelerar nuestras manifestaciones. Aprovecha cuando la energía Schumann esté alta, opción número uno. Y bueno, ahora vamos a mirar qué energías te estás moviendo estas semanas, qué consejos necesitas para ti. Vamos a conectar con la energía de la diosa Isis, con la energía del antiguo Egipto. Wow, la reina lunar, la señora de la creciente celestial. Wow. Lo que te estaba diciendo, opción número uno, aprovecha sobre todo cuando la energía Schumann esté alta, la energía que emite la Tierra, que nosotros le alimentamos positivamente o negativamente, y últimamente, como hay un gran despertar de conciencia, aprovecha para manifestar. Y sobre todo, ahora viene una buena oleada. El próximo mayo, cuando estés viendo este vídeo, opción número uno, va a haber libros de Jacobo Greenberg. Yo te lo aconsejo, el libro de Pachita. No es un libro de ciencia ficción, es real. Yo te aconsejo que investigues también algún vídeo por YouTube de Pachita. Es impresionante su vida, Jacobo Greenberg. Wow, te los aconsejo. A mí de verdad los llevo cada día en mi corazón, como yo dispensa también. Y a mí son libros que me han transformado, me han ayudado mucho a nivel personal. Opción número uno. Y bueno, esto es lo que tengo para ti. Muchísimas gracias por verme, por suscribirte, por regalarme ese like. Te invito también que veas opción número 2, opción número 3. Y vamos a por ellos. Y sobre todo te invito, suscríbete, regálame un like, que me dejes un bonito corazón. Opción número 1 y vayamos. Opción número 2, déjame ese corazón abajo que yo vea
quien me ve, que me encanta siempre leeros, ver ese corazón, suscríbete, regálame un like. Recuerda, si quieres una sesión privada conmigo, escríbeme a cucatarot@gmail.com. Toda la info estará por aquí abajo. Ahora vamos a conectar con tu persona especial, con esa energía. Vamos a conectar con la fuente, con el universo, con tu persona especial. Vamos a ver. ¡Wow! Lento pero seguro. Viene una persona a tu vida en estos momentos que ya se está acercando a tu vida. Adáptalo si es alguien nuevo, no estás con nadie, si es alguien del pasado, adáptalo a tu situación. Opción número 2. Se está tejiendo algo increíble en tu vida. Puede ser que a veces, opción número 2, que por miedo, tú, por energía, porque pensar que nosotros vamos proyectando, como decía Jacobo Greenberg, ¿no? Con su teoría sintérgica, ¿no? Que vamos creando esta vida, nuestra vida, en esta 3D, en esta ilusión maya. Lo que pensamos es lo que vamos a proyectar, ¿no? Y a veces si tú envías o emocionalmente estás genial, vas a traer eso, pero depende, a veces nos puede influir el mundo externo, persona, bla, bla, bla. Negativamente alejamos ciertas personas, situaciones. Siento de que viene de un pasado bastante turbio, con muchos cuervos en la cabeza, muchas marranerías por una persona o personas de tu pasado. Tú eres una persona muy confiada, que le has dado todo, has tejido mucho, has ayudado mucho en vidas de otras personas y no has sabido agradecértelo. A lo mejor eran lecciones que tenías que aprender. Yo ahora siento de que te has vuelto como cheche, un poco como... Es que todo el mundo, ¿no? Tienes que filtrar muy bien quién dejas entrar en tu vida. No, en esta vida habrá personas buenas, personas malas. Depende de nuestra energía o cómo nos movamos, es lo que vamos a atraer, ¿no? Tienes que abrirte a este mundo, no tienes que ir siempre con miedo. Hay personas geniales. Lo digo a nivel personal porque a mí también me ha pasado. Obviamente filtro muy bien en mi vida privada a quién dejo y a quién no, ¿no? Tienes que abrirte poco a poco. No empieces poco a poco. Empieza también por ir solo, sola, a coger como confianza, a hacer cosas sola. Por ejemplo, en Japón es muy común ver a personas, o en Corea, estar en una cafetería, irse a comer solo, sola. O sea, es muy común hacer más vida solitaria y está bien. Que a lo mejor según qué países es como mal visto, o a lo mejor más antiguamente, ¿no? En esta New Age, pues es más normal, ¿no? O ir sola al cine, lo que sea, o ir a pasear cerca de la montaña, de la playa, lo que sea, lo que más te guste. O ir a un centro comercial a comprarte algún libro, no por online, sino ir a la tienda física. Empieza por hacer cosas que te animen emocionalmente, o algún libro, lo que sea, pero empieza por algo. Abrirte. Y poco a poco le estarás enviando un mensaje súper potente al universo, Dios, llámalo como tú quieras, al universo, que estás abierta a conocer a esa persona. Y esa persona llega. Hará clic, 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 para conocerte. Opción número 2. ¡Qué bonito! ¿Qué más? ¿Qué más? Si es alguien del pasado, no. Pero si es alguien que esperas conocer nuevo, o estáis teniendo vuestras primeras citas o algo, sí.
Si es una persona que no sabe si le gusto, esto es un sí y sí. ¡Guau! ¡Cuánto caballero! Me encanta. Viene a tu vida un caballero que te mereces. Porque tú eres una princesa, princesa no, una reina. Eres una queen. Opción número 2. Llega un príncipe para ti. Esta persona va a mover ficha en conocerte. Lo ves y vemos la energía que está emitiendo esta persona, esta chica. Es tu energía hablando, la que emites. No lo vemos, pero está ahí. Tenemos que ser conscientes que aunque no veamos esa energía, es la energía que estamos emitiendo cada segundo. Tienes que vibrar en amor. Y cada lección que estás pasando, míralo como una bendición y una lección para ir progresando. Siento también que la persona que llega a tu vida es una persona que más o menos ha podido tener alguna condición. Siento de que vienes de una familia un poco disfuncional. Sobre todo, la figura paterna ha tenido un papel muy importante en tu vida. Has tenido que también, por eso estos cuervos, ¿no? Que batallar mucho a nivel interno, muchas movidas de tu pasado por esta persona, por esta figura en tu vida. Siento aquí que has tenido que haber un corte porque le has dado oportunidad. Esta persona no ha sabido valorar, pero tú has tenido que seguir con tu vida. La has perdonado, pero tomaste la decisión correcta, opción número 2. O mantienes un poco el mínimo contacto. Está bien, opción número 2. Mira por ti, no te sientas egoísta ni nada. Y siento de que esta persona también que llega a su vida también ha tenido que pasar alguna lección más o menos igual que tú. Y siento que esa situación os va a unir, os vais a abrir en canal. Porque sí que es verdad que también yo siento de que cuando conocemos a alguien, de las energías que emitamos, según personas que han vivido más o menos algo parecido, amistad, pareja, algo similar, nos abrimos más, somos como más vulnerables y siento de que esta persona ha tenido que vivir algo más o menos que tú has tenido que vivir y eso os va a abrir y van a hacer esa relación. Yo siento que primero nacerá a lo mejor como una amistad y ahí irá surgiendo el amor. Siento de que tú vas a saber, esa persona en la tercera cita, que va a ser el amor de tu vida. Y es una persona que viene a quedarse. Siento de que iréis ni corriendo ni lento, sino vamos viendo, irá avanzando la relación. Y es una persona que se va a, ¿cómo lo digo? Te va a integrar mucho en su vida. Te va a cuidar, te va a mimar como una reina que te mereces. Opción número 2. Wow. Siento de que con esta persona también viajarás. Harás cosas que a lo mejor ahora las ves como inviables. Si ves muchos arcoíris, opción número 2, esto es una señal de que sí, que es la persona correcta. Porque a veces vemos las señales y decimos, vale, sí, pero es porque nuestro equipo de luz nos está diciendo, confía, ábrete al mundo, esta persona llega a tu vida. Y es una persona que siento que la vas a conocer o más o menos por donde vives, trabajo en tu día a día que ves a alguna persona o a través de otras personas también, por internet, en algún chat de citas, puede ser también.
Wow, sobre todo también me encanta porque es una persona porque le encanta mucho el mundo de El Señor de los Anillos, de hadas, elfos, de ufología también. Todos estos temas de viajes astrales, sueños lúcidos, espiritualidad, incluso ángeles. Es una persona muy creyente de los ángeles, de sus guías espirituales. Es una persona que está muy conectado con su guía espiritual. Mensaje de tu guía espiritual, también opción número 2. Háblale, no lo tengas en paro, sino hazle trabajar. Habla con tu equipo de luz, con tu ángel de la guarda. Es decir, yo te doy permiso para que me ayudes atrás. Siempre les tenemos que dar permisos porque nuestro equipo de luz no puede actuar sin nuestro libre albedrío, no pueden interferir, al no ser que digas, y no hace falta un guión, no. Háblale como si le hablases a tu mejor amigo o amiga. Wow. También me encanta porque conectas mucho con la energía de los dragones. Estás como muy conectado. Opción número 2. Qué bonito. Te voy a sacar un mensaje exclusivo para ti y para tu amor de los dragones. Estáis muy conectados. Pérdida. Siento de que tienes que rendirte a la vida, a ese nuevo cambio. Siento de que a veces pones como no, te resistes. Lo que resiste persiste, ¿no? Decir, debes de decir, yo soy merecedora de este cambio, de esta persona, de este nuevo amor, o por la persona que estás preguntando, yo me merezco el universo entero. ¡Wow! ¡Qué intensidad! Siento de que a veces eres una persona muy intensa, que vuestra relación es muy intensiva. ¡Wow! Opción número 2. ¿Qué más? ¿Qué más? Es una persona también, puede ser que sea militar, fuerzas aéreas, pues a lo mejor puede ser piloto y que le gusta el mundo de la ufología, por ahí lo dejo, o que haya visto ovnis o algo, o haya ido a algún evento y tú te animes y vayas con esta persona, o te brinde una nueva etapa de ovnis, de ufología esta persona y te engancha a esos temas también. Te va a abrir mucho la mente. No es una persona aquí yo ordeno y mando, no. Una cosa es su trabajo y otra cosa es su vida privada. Es una persona abierta, amorosa, graciosa y su sentido del humor te va a encantar. También policía, puede ser, es que lo veo de por ahí, de esa rama, esta persona. Guau, y ahora me viene la frase de Shakespeare. Más o menos es lo que estoy canalizando para ti, opción número 2. Una vida entera no ha sido suficiente para conocerte. Esta vida yo también te estoy manifestando, te estoy visualizando, porque te quiero aquí y ahora, en estos momentos. ¡Wow! ¡Qué bonito! Opción número 2. ¡Qué bonito que el amor se ponga de moda! La energía del amor me encanta porque siempre tenemos que vibrar. Y más hoy en día, como esta ilusión maya, que está más para allá que para acá. Mucho amor, es lo que necesitamos enviar más. Y más o menos también, es de tu edad, opción número 2. Viene con fuerza, viene aquí y ahora, viene a quedarse. Guay, siento de que esta persona te va a abrir muchas etapas de tu vida gloriosa. Wow, va a ser una relación muy intensa.
Incluso una de vuestras citas puede ser que montéis a caballo, que nadéis entre delfines. O que una cita especial, que veáis delfines. Wow, wow. Sobre todo también te va a ayudar a trabajar una fobia con algún animal o alguna actividad que te dé fobia y eso te va a venir arriba. Opción número 2, qué bonito. ¿Qué más? ¿Qué más? Wow, esta persona va a ser tu luz, tu sol. Wow, una transformación. Siento opción número 2 también de que tienes la energía sanadora. Y puede ser como... Wow, te invito a que veas la opción número 1 porque también te va a resonar. Puede ser que vengas de familia chamánica, opción número 2. O que en otra vida fuiste también chamánica con tu pareja que vas a conocer o tu pareja pronto. Fuisteis una pareja muy evolucionada en otra vida, muy transformadora, cambiasteis la vida a otras personas, trabajasteis mucho en el mundo de la sanación chamánica, venís mucho de la cultura mexicana, por eso siento que tenías a lo mejor una gran conexión por México, por su cultura. ¡Wow, qué bonito! Puede ser que te encante temas holísticos, tema de los chakras. Has cambiado también muchas cosas, tu alimentación, tu forma de buscar otras vías a nivel de sanación. Y eso te ha aportado una gran alegría, felicidad. Has podido conocer también a otras personas en este mundo. Y yo siento de que fuisteis una pareja en un pasado, en otra vida, muy evolucionaria. Es que me viene la palabra chamánica. Fuisteis grandes sanadores. ¡Wow! Me súper encanta. Y ahora vamos a ver qué energía vamos a conectar con la diosa Isis. Opción número 2. ¿Qué energías, qué mensaje tiene para ti la diosa Isis en estos momentos? Para ti. ¡Wow! La serpiente de fuego, la sacerdotisa de la comunidad de la serpiente. Siento de que estás recordando vidas pasadas, en una vida también fuiste, por eso también te llama la atención. El antiguo Egipto, sus dioses, el ojo Horus. Muy conectado con el antiguo egipcio, obviamente, su hijo. Estás también el Kundalini despertando, te puede llamar este tema. ¿Qué significa el Kundalini? Es equilibrar los chakras. Una vez que vamos equilibrando, vamos trabajando en nosotros mismos, estamos conectados con... Vamos conectando con nosotros mismos y estamos elevando nuestra conciencia. Y ahí prepárate porque ocurre la gran magia. Yo te invito a que leas, investigues sobre este tema del Kundalini, el antiguo egipcio. Te invito a que veas el libro, que leas el libro El Kybalión, porque ahí nos habla de las 7 leyes espirituales, sobre todo la primera. Y sobre todo en una antigua vida fuiste sacerdotisa o aprendiz de la diosa Isis, opción número 2. Por eso también te llama mucho el tema de el antiguo Egipto, sobre su filosofía espiritual. Y estás despertando dones de esa vida, opción número 2, que van a
salir a flote ya. Opción número 2. También te invito a que investigues sobre el tema de la visión remota. Y bueno, esto es lo que tengo para ti. Muchísimas gracias por verme, por suscribirte, por regalarme ese like. Opción número 2. Y ahora vamos por la opción número 3. Déjame un corazón que yo vea quién me ve. ¡Qué intensidad ha sido! Opción número 2. Vamos a ver la opción número 3. Vamos a ver. ¡Wow! La opción número 3. Te invito también que veas opción número 1, opción número 2, por supuesto. Vamos a canalizar. Voy a conectar con tu campo cuántico, con tu energía del amor, tu futura pareja, por la persona que estás preguntando. Recuerda, si quieres una sesión privada conmigo, escríbeme a cucatarot@gmail.com, déjame un like, suscríbete, un corazón en comentarios. Vamos a ver. Veo mucha energía en las dos antiguas opciones también. Veo mucha pasión, fuego de acción. O la energía suma la energía de la Tierra se está elevando. Sí que es verdad que se está abriendo muchas conciencias. Se está abriendo muchas energías, más positivas que negativas. Al abrirse más conciencias, estamos elevando la energía de la Tierra nosotros mismos. Estamos despertando. Por eso a veces miramos el cielo y nos sentimos como huérfanos aquí, ¿no? Y es momento de recordar quién eres, de vidas pasadas, de tus dones. Tu alma te está hablando. Opción número 3. ¡Wow! Y la persona que llega a tu vida es una persona que te va a cuidar, mimar, te va a dar tu lugar. Es una persona que no viene del lastre de un pasado de su expareja, bla, bla, bla. No viene con cargas emocionales de un pasado. Puede ser que haya estado casado con su antigua pareja o algún hijo, pero para ti no va a ser ningún inconveniente. O a lo mejor también siento, opción número 3, que vas a tener alguna cita, pero va a ser también rollo amigos, vais a tener una buena conexión y gracias a esta persona conoces al amor de tu vida. Porque yo siento que la conoces a través de otra persona, familiar, amistad, cita. Es lo que me viene. Opción número 3. Y empiezas una relación espectacular. Parte es una persona muy trabajada en su amor propio, segura de sí misma. Que siento de que, opción número 3, siento de que es una persona que te tiene que dar como confianza, lealtad. Siento de que en un pasado tuviste que batallar con terceras personas o algo te marcó o te has sentido un poco como siempre, un poco como vendida por la gente o has sido muy políticamente correcta o correcto y tienes que también trabajar en según qué patrones. Es darte tu lugar, opción número 3. Siento también que esto es un mensaje que te debo de decir, opción número 3. Siento de que has cambiado mucho tu manera de pensar o piensas muy diferente, te gustan otros temas de espiritualidad
Y otras personas te dicen que te has fumado y tú dile qué adoctrinamiento tú estás. Siento de que las personas de tu entorno te ven diferente. ¡Wow! ¿Lo ves? Tienes las energías más elevadas, más conectadas con tus dones. Opción número 3. También estoy canalizando que debes de beber más agua. Sobre todo, y que debes de comer en tus horas. Que si en ese momento tienes hambre o no puedas comer por X, bebe agua. Opción número 3. Porque a veces te notas como baja energía, pero es porque no bebes suficiente agua. Y recuerda, somos un 70% de agua. Bueno, nuestro cuerpo. Y sobre todo, como te decía, no tienes que ser siempre políticamente correcta, que si tienes que meter un cuidado, hay un cuidado. Un corte, mételo educadamente. Opción número 3. Y si alguien siempre te pide favores, pero te quita energía, dile que no, no porque lo que a veces nos meten en esta sociedad, esto, lo otro. Opción número 3, tienes que trabajar más un poco. Si es sí, si es no. Porque siento de que muchas personas a veces se aprovechan de ti, ¿eh? Wow, opción número 3. Siento de que estás como muy conectada también con lo nativo, con lo antiguo. Siento de que tuviste una vida muy intensa, feliz, en otras vidas pasadas. Tuvisteis que defender vuestra tierra, pero moriste como feliz con la persona a tu lado. Y siento de la persona que llega a tu vida, habéis coincidido en otras vidas, sobre todo en esta vida. En otras dimensiones, planetas también, opción número 3. Siento de que has tenido más vida en otros planetas, en otras dimensiones que aquí, que a veces te cuesta como lidiar la energía de aquí. Porque tú la tienes bastante alta, opción número 3, y a veces como según qué barrios o qué pueblos la energía está intensa, más negativa que positiva, o personas, lo que sea, que te cuesta como lidiar. Y la persona que llega a tu vida igual. Pero juntos os vais a como a equilibrar. Os vais a entender. A veces también puede ser que tengas dolor de cabeza, pero a veces porque te impregnas de la energía de los demás, que tienes que trabajar, meditar más o leer más, lo que sea, pero debes de tener tus momentos para ti de desconexión. Porque ¿qué es lo que pasa? Que la energía Schumann, la energía que está emitiendo la Tierra últimamente está alta. Y a veces vamos tragando con la energía negativa de los demás, ¿qué es lo que pasa? Que a veces tenemos dolor de cabeza y es por eso, porque energéticamente no estamos equilibrados con la energía Schumann. Y sobre todo también, como he dicho en el grupo número 1, aprovecha los días, investiga por internet. Cuando la energía Schumann está alta, aprovecha para manifestar, para visualizar. Wow, esta vida te marcó mucho, esa vida pasada. Tuviste que batallar, pero jolín, feliz. Y eres una persona también, y la persona que llega a tu vida es una persona auténtica, de valores, igual como tú. No es una persona que se vaya acostando ahí con cualquiera, ¿no? Y por el camino me entretengo, no. Es una persona que con valores, que sabe lo que quiere. Veo mucho aquí estoy yo, ¿eh? Esta persona llega pisando fuerte a tu vida.
a quedarse. Te va a aportar mucha estabilidad. Y veo un cambio de hogar, ¿eh? Os veo casando por la iglesia. Sí que es verdad que lo primero también iréis por los juzgados. Si os casáis por la iglesia, obviamente tenéis que registrar por lo civil, pero te veo casándote por la iglesia. Tienes que echar una persona falsa de tu vida o un amor que emocionalmente te dice ahora sí, ahora no. O puede ser también antes de que llegue la persona adecuada a tu vida, opción número 3. Puede ser que antes tengas alguna cita con alguien o que veas que, bueno, podáis congeniar. Pero yo el problema que veo aquí, opción número 3, que podéis conectar, pero siento de que es una persona que siempre ha estado como muy a su bola, esto, lo otro. Y sí, pero te va a ir como desengañando. Y tú vas a decir, mira, me gustas, pero no veo aquí que podamos avanzar. Y siento por tu parte un corte. O empezarás a ver cosas que no te cuadran, no te equilibran para tu vida privada, lo que sea. Y yo veo aquí que esa persona no. Que una vez que cortes con esa persona que no, esta persona llega a tu vida, el protagonista. Esta es la persona que te tienes que fijar. ¿Qué más? ¿Qué más? Wow, esta persona llega pronto a tu vida, presencia. Aparte que es un gentleman, un señor, como una copa de un pino. Como tú, una reina, opción número 2. Tiene la conciencia muy elevada. Es una persona sabia, muy intensa. A lo mejor puede ser por su trabajo. Una persona muy evolucionada veo. Y vais a echar raíces juntos. ¡Qué bonito! Wow, me súper encanta. Aparte sois personas solitarias navegando en esta 3D, pero os vais a encontrar. Porque ya es tiempo de que os conozcáis, de que os iluminéis juntos, de que nazca esa unión, ese matrimonio, esa relación bonita. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Opción número 3. Y ahora vamos a conectar con la energía Isis. ¿Qué mensaje tiene para ti la diosa Isis, opción número 3? ¿Qué energías te están moviendo? Sé fiel a tu poder. Tienes que ser fiel a tus visualizaciones, manifestaciones, a tus creencias, a lo que tú crees. Y si algo no te gusta, cámbialo. No mires por los demás, mira por ti. Y wow, opción número 3, dejas un pasado atrás. Wow, te vas a conectar contigo misma, con tu mundo interior. Fuego, pasión. Sin te definiría tu nueva época. Y bueno, esto es lo que tengo para ti, opción número 3. Muchísimas gracias por verme, por suscribirte, por regalarme ese like. Y sobre todo, opción número 3. Déjame un corazón que yo vea ahí quien me ve, un comentario súper lindo. Recuerda, si quieres una sesión privada conmigo, escríbeme a cucatabrota@gmail.com. Muchísimas gracias, te envío mucho amor, mucho cariño. Cuídate y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.